Se trata de la prisión más horrible de Rusia, de la que no ha salido vivo ni un solo preso en casi 300 años. La prisión alberga a ogros, asesinos, psicópatas, terroristas de Chechenia y más, con un total de 700 reclusos que han matado a 3.500 personas, lo que equivale a 5 vidas per cápita. La prisión del Delfín Negro ha aterrorizado a los reclusos y, por primera vez en su historia, ha abierto sus puertas a equipos de rodaje internacionales. La prisión del Delfín Negro, situada en la frontera entre Rusia y Kazajstán, se fundó en 1745 y ahora se conoce como la Prisión Federal Rusa número 6, también conocida como la Prisión del Delfín Negro por la estatua de un delfín negro erigida en la entrada. Por supuesto, los presos no pueden ver este delfín porque tienen los ojos vendados cuando entran a la prisión. La prisión tiene el máximo nivel de aislamiento para estos presos, y toda la celda es hermética, con 3 grandes puertas metálicas en una habitación de apenas 4 metros cuadrados, que parece una celda dentro de otra celda, y con 3 cerraduras en cada puerta, lo que hace que parezca especialmente segura. Cada celda tiene unos 4 metros cuadrados y alberga a 2 presos que pasan sus días en este pequeño espacio. Los rusos son altos, pero sus camas solo miden 1 metro de ancho y no tienen colchones. Los presos tienen que levantarse a las 6 de la mañana y durante las 16 horas siguientes no pueden tumbarse en la cama. La habitación está equipada con detectores de movimiento de luces y sombras y todos sus movimientos están vigilados. Los guardias de la prisión revisan sus habitaciones cada 15 minutos. Con un régimen tan estricto, no hay ninguna posibilidad de que los presos escapen. Incluso hay quien dice que un sistema así no es tan estricto. De hecho, basta con ver la información sobre el delito en la puerta de la celda para no sentir piedad por ellos. El director de la prisión dijo lo siguiente sobre estos presos. To call them people, it makes your tongue bend backwards. Este preso, por ejemplo, violó a 44 personas y mató a 5 de ellas. Y el hombre de enfrente era un asesino borracho que mató a 6 de sus amigos cuando estaba borracho. El preso de la celda contigua había matado a 11 personas. También están recluidos aquí otros terroristas, como el hombre que planeó los atentados de Moscú en 1999, matando a 64 personas en el acto. Sin embargo, el prisionero más perverso era el ogro Nikolayev, cuyas hazañas habían conmocionado al mundo. En ese momento, antes de matar a la gente, estaba a punto de arrastrar sus cuerpos al baño para desmembrarlos, y fue en ese instante cuando de repente tuvo una extraña idea. Así que cortó la carne y la cocinó, pero así no sabía bien, así que la volvió a freír como un filete. Lo más enfermizo de Nikolaev fue que, considerando que era demasiado para que lo comiera una sola persona, también envió un poco a sus amigos y mintió diciendo que era carne de canguro. She made dumplings with it. She had some herself and fed it to her children. Es realmente imposible describir el alcance de su perversión cuando se observa la forma en que ríe mientras habla. Contra estos criminales viciosos, la prisión del Delfín Negro solo puede ser más viciosa que ellos. Están encerrados en una celda de 4 metros cuadrados para el resto de sus vidas, y suele ser difícil encontrar a alguien con quien hablar. Esta vida solitaria y aislada es absolutamente asfixiante. En otras prisiones, los presos pueden ir a la cantina a comer para relacionarse con otros presos. En Black Dolphin no hay cantina y los presos comen en sus propias celdas por razones de seguridad. El cocinero colocaba la comida en una pala y la pasaba cuidadosamente a la celda como si se tratara de algún tipo de animal salvaje retenido allí, y su comida diaria consistía en un pan, sopa y patatas. Si un preso quiere salir de su celda, tiene que mantenerse de pie con las manos en la cabeza, caminar con el cuerpo doblado a 90 grados y apoyar la cabeza contra la pared cuando salga de la celda, y los guardias lo registrarán. Tras el registro, los guardias les vendan los ojos. La razón de las vendas es impedir que los reclusos conozcan el trazado de la prisión, de modo que, si alguna vez se produce un motín en la prisión, los reclusos no sabrán hacia dónde huir. Los presos tienen 1 hora de libertad al día, pero eso significa que son escoltados a otra celda exterior más grande. Está cubierta por barrotes y tiene guardias patrullando por encima, pero en realidad ni siquiera se ve el cielo, y los presos no pueden hacer otra cosa que pasear de un lado a otro.
Cuando se libera a los presos, los guardias aprovechan para registrar las habitaciones en busca de contrabando o indicios de intentos de fuga. Los guardias vuelven y comprueban cuidadosamente si las rejas están sueltas, si hay algo escondido en los libros, y también revisan los suelos, techos, cableado eléctrico, luces, etc. Ningún rincón queda sin tocar. Además, los guardias patrullan la prisión las 24 horas al día para evitar que los presos escapen, y en ella vive el pastor del Cáucaso, la raza canina más grande que existe en el mundo, con casi 2 metros de altura y hasta 90 kilos de peso. Utilizado en su día como perro militar por el ejército soviético, el pastor del Cáucaso destacaba por atacar la arteria carótida del enemigo y había pocas posibilidades de sobrevivir si una raza de este tipo recibía un mordisco. Some commit suicide. Some lose their mind. Pain? No. En los 300 años de historia de la prisión del Delfín Negro, ningún preso ha logrado escapar. Sin ninguna esperanza y encerrados como animales, algunos se han derrumbado poco después de entrar. Un preso dijo lo siguiente sobre cómo salir adelante: si sigues pensando que nunca vas a salir durante el resto de tu vida, probablemente te volverás loco antes de llegar a viejo. These bars, all of the constant alarms, always being watched. It's simply not possible. El alcaide dijo que la prisión del Delfín Negro era el final del camino para los presos, que no había prisión más dura y que técnicamente solo había una forma de salir de ella. Technically, there is a way to leave this place. Cada segundo es una tortura en estas condiciones, y tanto la prisión como los familiares de las víctimas coinciden en que la cadena perpetua es más cruel que la pena de muerte, que es el verdadero castigo. En cuanto a la prisión, ha habido informes de que se maltrata a los reclusos, pero ninguno de ellos entrevistados se ha quejado ni una palabra, presumiblemente porque los guardias están cerca y ningún recluso se atreve a hablar de más. Al parecer, esta prisión de Rusia es mucho más brutal de lo que hemos visto. Es una prisión de la que nadie ha escapado nunca con éxito. Los presos están encerrados en jaulas de hierro como bestias. Cada comida debe ser alimentada cuidadosamente por los guardias de la prisión. Cualquier preso está encerrado. Es imposible volver a salir. Desde el encarcelamiento hasta la muerte, la prisión ofrece el servicio completo. Contrata toda la vida del prisionero. Esta es la prisión de Fire Island, que hace que los criminales tengan miedo. La prisión de Fire Island es la prisión más antigua de Rusia. Está ubicada en una isla aislada al norte de Moscú. Toda la isla está rodeada de pantanos y lagos, y la única salida al mundo exterior es un puente de madera con muchos puestos de control. La temperatura aquí puede alcanzar los 40 grados en el verano y los mosquitos están por todas partes. En el invierno, la temperatura bajará a menos 30 grados y la isla estará cubierta de nieve y hielo. Aunque las condiciones de vida son peores, pero los prisioneros ni siquiera se atreven a pensar en escapar de la prisión, porque esta prisión está aislada totalmente. Nadie puede escapar con éxito. Hay cámaras por todas partes, las paredes tienen 6 metros de altura y están cubiertas con alambradas. Los guardias de la prisión y los perros policía patrullan las 24 horas. La única salida es el puente de madera, pero el puente está cubierto por fuego de francotiradores e incluso si el prisionero lograra escapar de la celda, al final lo matarían con mucha facilidad. En esta prisión de alta seguridad, más de 200 prisioneros crueles están encarcelados, incluyendo terroristas, asesinos, mafiosos, asesinos en serie, etc. Dado que en Rusia se anuló la pena de muerte en la década de 1990, esos prisioneros están condenados a cadena perpetua, lo que significa que solamente pueden morir de vejez en esta prisión. Los funcionarios de la prisión consideran que la cadena perpetua es un castigo incluso más duro que la pena de muerte, porque los presos tienen que enfrentarse a sus crímenes en todo momento hasta que mueren. Si la pena de muerte se ejecuta directamente, es una liberación para ellos. El aislamiento es el principal medio que se ejecuta en la prisión para castigar a los presos. Cada uno está encerrado en una celda pequeña y está prohibido ver la televisión y leer libros. Todas las instalaciones de la celda están fijadas en el suelo. Por ejemplo, camas o mesas.
en caso de que se use para un motín en la prisión. Los guardias suelen hablar con los presos a través del sistema de intercomunicación para disminuir el riesgo de enfrentarse directamente a ellos. Todos los días a las 7 de la mañana, los guardias empiezan a trabajar. Tienen que revisar cada celda minuciosamente para evitar los suicidios u otros accidentes. Los datos del preso se pegan en la puerta de cada celda y esto registra sus delitos e información. Este chico se llama Vladimir y es un delincuente de Siberia. Debido a que mató a su exnovia por medios muy crueles, en un principio fue sentenciado a 23 años de prisión. Vladimir siempre insiste en que tiene algunos problemas mentales y que no debería ser responsable del crimen. Después de volver a presentar la demanda, la sentencia de 23 años se convirtió en cadena perpetua. Más tarde fue enviado a la prisión de Fire Island. Afortunadamente, las instalaciones de la prisión están bastante completas y él puede permanecer allí sin traer nada hasta que muera. Incluso después de morir, la prisión resolverá el problema del alojamiento, porque hay un cementerio fuera de la celda. La prisión de Fire Island realmente brinda un servicio integral desde el encarcelamiento hasta la muerte. Hay una fábrica en la prisión de Fire Island. Los presos que se comportan muy bien pueden trabajar allí. Esa fábrica se dedica a la fabricación del uniforme de una empresa privada en Moscú. Los presos ganan muy poco, lo máximo es $900 al mes. Vladimir se lo ha dado a la madre de su exnovia no porque se arrepienta, sino porque la corte le ordenó compensar a la víctima con $25,000. Para él, trabajar en una fábrica no es el objetivo principal de ganar dinero. Quiere aprovechar esta oportunidad para desempeñarse bien y obtener una sentencia reducida por servicio meritorio. Según la ley rusa, siempre que la pena de prisión sea de 25 años, puede solicitar la libertad condicional. En teoría, cualquier delito grave que cometa puede tener la posibilidad de salir. Vladimir tiene solo 24 años este año y cree que si se comporta bien, el psiquiatra evaluará que efectivamente se ha arrepentido y puede ser dado de alta antes de tiempo. De hecho, en la historia de la prisión, ningún preso ha sido dado de alta con antelación. Unos presos llevan 30 años encarcelados. El periodista pregunta, ¿es posible que Vladimir salga temprano en esta vida? El alcaide responde de esta manera, tiene que estar encerrado durante 25 años antes de que pueda hablar de eso. Los jóvenes no deben seguir pensando en salir si no tienen nada que hacer y viven aquí con tranquilidad. En la prisión de Fire Island hay una norma estricta para el tiempo de ducha. Cada semana, los presos tienen solo una oportunidad de bañarse. Si quieres ir al baño, tienes que pasar unas pesadas puertas de hierro, aunque no hay vigilancia en el baño, pero los guardias de la prisión pueden ver la situación en el interior a través de la pequeña ventana de la puerta. Por eso es imposible escapar del cuarto de baño. Junto a este está la enfermería de la prisión, donde los médicos están de guardia las 24 horas del día. En esa enfermería hay una jaula de hierro que se utiliza para poner inyección a los presos. Encerrar a los prisioneros aquí puede evitar que los prisioneros ataquen a los médicos con agujas. En esta prisión, los presos tienen que ver a un psiquiatra cada día y el médico usará varios idiomas para hacerles confesar los delitos que han cometido. En la prisión de Fire Island, las 3 comidas al día son sopas y panes. Estos alimentos son preparados por los presos y solo aquellos con delitos menores pueden trabajar como cocineros. Para evitar que los presos se reúnan, estos deben permanecer en sus celdas cuando comen. Por razones de seguridad, cuando los presos salen de las celdas, los guardias son muy cuidadosos. Al abrir la puerta, el preso debe mirar hacia la pared y pararse con la cabeza inclinada, y no puede darse la vuelta hasta que los guardias de la prisión hayan terminado. Generalmente, los guardias de la prisión no entran solos en las celdas, para no ser atacados por los presos. Si los guardias tienen que entrar a buscar, deben ir con otros guardias juntos. Si los presos atacan a los guardias, serán castigados muy severamente, como ser encerrados en una pequeña habitación oscura al menos 15 días, y en esa habitación no hay nada dentro. Los presos pueden salir de sus celdas todos los días e ir al patio para tomar aire fresco. Se dice que es un patio, pero en realidad es solo un patio al aire libre de 5 metros cuadrados, rodeado de paredes de cobre y paredes de hierro, y la parte superior también está cubierta con alambradas. Los guardias lo patrullan. Los presos son como bestias enjauladas. Lo único que pueden hacer es caminar de un lado a otro en este estrecho espacio, aturdidos.
Pero este es también el momento que los presos más esperan todos los días. Solo en este momento pueden ver el pequeño cielo afuera y respirar aire fresco. En los primeros 10 años de prisión, los presos tenían solo 2 oportunidades de ver a sus familias al año, y cada visita no puede superar las 2 horas. Después de 10 años, se agregan 2 oportunidades de visita adicionales cada año. Debido a la ubicación alejada de la prisión, las familias de la mayoría de los presos generalmente tienen que tardar varios días para llegar aquí, pero solo pueden quedarse 2 horas. Después de mucho tiempo, la mayoría de los miembros de la familia dejaron de visitar, por lo que muchos presos han perdido el contacto con sus familias. Además, la mayoría de los presos viven solos y la psicología depresiva de la soledad y el vacío aumenta día a día, y sus personalidades se vuelven gradualmente deprimidas e irritables. Ante esa vida día tras día, los presos están ansiosos por irse de aquí, y la forma más rápida de salir de aquí es la muerte. Para algunos de ellos, si no hay familia para reclamar el cuerpo después de la muerte, serán enterrados en el cementerio de la prisión y no podrán salir de Fire Island hasta el momento de su muerte. ¿Quién iba a pensar que esta chica de aspecto suave sería una asesina? Lleva 4 años encerrada en una prisión rusa de mujeres, habiendo sido útil para usar máquinas de coser, dar de comer a vacas y cerdos, y ahora estas delicadas manos se dedican a limpiar heces de animales. Por supuesto, participar en los trabajos es solo un medio habitual de reforma penitenciaria de las reclusas. Si no obedecen la disciplina, los guardias las golpean y luego las meten en un pequeño cuarto oscuro. El castigo no será diferente del de los reclusos varones. En una prisión de mujeres en los montes Urales de Rusia hay 420 reclusas. Antes de entrar en la cárcel, cada una de estas presas son notorias: allanamientos de morada, robo a mano armada, asesinato e incendio. El contrabando y el tráfico de drogas se cometen casi todos los crímenes. Ahora se han convertido en dóciles ovejitas. Tienen que levantarse a las 6:30 de la mañana y luego hacer gimnasia radial en el viento frío, a una temperatura de -8 grados. Este es un programa regular en la prisión. Mientras que los reclusos aún puedan caminar por el suelo, tienen que participar en el ejercicio diario durante media hora. La mujer que tienen delante es la directora de la prisión. Tiene 42 años y lleva más de 20 tratando con presos. Bei uns ist alles so organisiert, dass die Gefangenen gar nicht auf die Idee kommen. Dice que aquí los reclusos no se atreven a pensar en fugarse porque no hay forma de que puedan salir. Toda la prisión está rodeada de altas vallas con afilado alambre de espino por todas partes, y los guardias de la prisión son feroces perros que realizan patrullajes varias veces al día para comprobar si hay algún daño en las vallas, por no hablar de la vigilancia de alta tecnología que cubre 360 grados sin ningún ángulo muerto. Los reclusos son contados 2 o 3 veces al día y, naturalmente, las reclusas no tienen forma de escapar. Todos los días, después del ejercicio matutino, las reclusas hacían cola para desayunar en el comedor. La comida, incluido el pan y el queso, la preparaban sus compañeras de celda. Cuando los presos terminaban de comer, los guardias también revisaban los cubiertos para evitar que se llevaran cuchillos y tenedores para usarlos como armas. Después, los reclusos se ponían sus uniformes y formaban largas colas dirigidas por los guardias hacia sus respectivos lugares de trabajo. Las prisiones ofrecen a los reclusos una gran variedad de opciones de trabajo, desde pisar máquinas de coser en las fábricas, criar cerdos y alimentar vacas en las granjas, hasta preparar las comidas de la prisión en las cocinas. Para evitar que se introduzcan armas y drogas en las celdas cuando se transporta la comida, aquí los reclusos solo pueden comer pan producido en la prisión. Victoria, de 18 años, trabaja como panadera en la cocina de la prisión, sin mencionar que es muy joven, pero ya lleva 4 años comiendo pan en la prisión. Cuando el reportero le preguntó por su experiencia delictiva, Victoria abrió un par de grandes ojos inocentes y dijo que su madre acababa de tener un nuevo novio por aquel entonces. Ihr Lebensgefährte hat sie geschlagen. Also bin ich dazwischen gegangen. Dabei habe ich wohl übertrieben hart zugeschlagen. Er ist gestorben. Debido a su corta edad en el momento del delito,
fue condenada a 6 años de prisión e ingresada en un centro de detención de menores, donde hay un total de 200 reclusas menores de edad. Del mismo modo, Tajana, de 18 años, fue detenida por tráfico de drogas y condenada a 3 años de prisión. En el punto álgido de su carrera, Tajana ganaba $1,000 al mes. Para algunos de sus compañeros, esto podría haber sido unas pocas comidas, pero la mayoría de estos presos habían nacido en las zonas más pobres de Rusia y para ellos era mucho dinero. Ahora Tajana tiene que quedarse con su máquina de coser, pero le va lo suficientemente bien como para que le asignen una celda doble de lujo con sus compañeras de piso, totalmente amueblada y con mucho tiempo libre para bordar, pintar o aprender informática, aunque la celda sigue estando vigilada y no tienen privacidad. Esto no molesta a Tajana, que dice que al principio le costó aceptarlo, pero se terminó acostumbrando. De todos modos, la mayoría de los guardias son mujeres y lo han visto todo. Esta mujer, Sara, es la reclusa modelo de la prisión. A sus 30 años ya está en prisión por tercera vez, tras haber sido condenada a 6 años de cárcel por tráfico de drogas, y ahora solo ha cumplido la mitad de su condena. Sara está recluida en la segunda sección de la prisión, donde hay más de 80 personas en total, todas reincidentes como ella, 50 de las cuales son delincuentes de drogas. Sara, que también fue cabecilla en el exterior, se ve ahora reducida a trabajar diligentemente en la sastrería de la prisión. Dice que en este lugar, si trabajas duro, puedes ganar dinero. Se pasa el día a pie, tejiendo telas y odiando el humo de la máquina de coser. Sus productos finales, que incluyen juncos, chaquetas y ropa a medida para cazadores y pescadores, serán vendidos por la prisión a una empresa de ropa. Sara gana unos $50 al mes, de los que solo se queda un cuarto para ella, y envía la mayor parte a sus padres y a su hijo de solo 13 años. Aunque sus ingresos actuales no se parecen en nada a lo que tenía cuando traficaba con drogas, sus días ya no son tan aterradores como antes. Ahora que está en la cárcel, está en paz consigo misma. Hace ejercicio por la mañana puntualmente y no da problemas a los guardias de la prisión. Además, luce un bonito peinado y participa activamente en los espectáculos culturales organizados por la cárcel, e incluso el director de la prisión la aprecia. Comparado con coser a máquina y hacer pan, trabajar en la granja de la prisión es obviamente un trabajo muy duro. Los reclusos tienen que soportar el hedor de los establos y las pocilgas, asumir el pesado trabajo físico de mezclar el pienso, limpiar el estiércol, ordeñar y criar, y también están bien versados en el cuidado postnatal de las cerdas. Toda la carne de vacuno y de cerdo que crían va a parar a almacenes militares. A los que no cumplen, la prisión los mete en una celda en el sótano. Es estrecha, oscura, húmeda y destartalada, con un espacio de 8 metros cuadrados en el que caben hasta 4 personas a la vez. Para evitar que los reclusos rompan cosas cuando están encerrados, todas las mesas y sillas están soldadas al suelo, al igual que las camas, que se pueden plegar cuando no se usan. En el interior solo hay 2 armarios rotos, un lavabo y un retrete, pero nada más. Durante el periodo de castigo, los presos solo pueden comer, beber y cagar dentro. Los guardias de la prisión dijeron que venían a comprobar la habitación de vez en cuando, y cuando se encontraban con reclusas indisciplinadas, a veces las castigaban físicamente, y bajo estas duras medidas, las reclusas tenían que aceptar obedientemente la reforma. Sin embargo, también hay un lado humano en la prisión. Los presos con buena conducta tienen el privilegio de recibir visitas familiares, que pueden solicitar una vez cada 3 meses. La prisión dispone de una zona especial de visitas con dormitorios seguros, donde se garantiza la privacidad de los reclusos. En su interior hay 2 camas individuales, una cocina y un cuarto de baño independientes, refrigerador, televisor, microondas y ventilador eléctrico. Siempre que las reclusas no incumplan las normas, pueden disfrutar de 3 días de placeres celestiales con sus familiares. En el vasto territorio ruso hay 35 cárceles de mujeres que albergan a más de 60,000 reclusas.
Los guardias de prisiones afirman que la pena máxima para las mujeres es de 20 años por cualquier delito y que reciben el trato más básico en prisión. En cambio, los presos varones de Rusia no tienen tanta suerte y a menudo están recluidos en condiciones muy precarias, como en la prisión rusa de la Isla de Fuego o en la del Delfín Negro, que es un auténtico coñazo. Pero, ¿por qué las cárceles rusas tratan de forma tan diferente a los presos y a las presas? He aquí la respuesta de las prisiones. Frauen sind eben privilegiert. Es la prisión más famosa de Rusia. Si un preso se atreve a escapar, los feroces perros militares lo despedazan inmediatamente o los guardias le dan una paliza en una plataforma elevada. También es la prisión más antigua de Rusia, ya que ha albergado a un total acumulado de 1 millón de criminales a lo largo de sus 200 años de existencia, y no es menos peligrosa que la prisión del Delfín Negro. La prisión central de Vladimir, situada a 1 kilómetro al sureste de Moscú, fue históricamente una dura prisión para presos políticos y, durante la Guerra Fría, albergó al hijo de Stalin. En la actualidad, la prisión alberga a asesinos. Para disuadir a estos peligrosos criminales, se supone que los guardias de este lugar son los más poderosos del mundo, armados con AK-47 y con la potestad de disparar a los presos en el acto si estos intentan escapar. Incluso si los prisioneros pueden escapar de la captura de los guardias, no podrían escapar de los perros militares en la búsqueda de la interceptación. Esta prisión tiene un grupo de fuertes perros como osos pastores caucásicos. Este es uno de los caninos más feroces del mundo y es el perro militar imperial de Rusia. Pesa 90 kilos, puede llegar a medir 2 metros de altura y es tan musculoso que puede seguir luchando aunque le alcance una bala del calibre 45. Con su temperamento feroz combinado con unos dientes afilados, cualquier prisionero sería despedazado. En este duro entorno, los asesinos, por muy feroces que sean, se convierten en dóciles ovejas. Los nuevos presos que entran en esta prisión se enfrentan a una inspección minuciosa por parte de los guardias. Se confiscan todos los metales, utensilios y objetos afilados que puedan causar daño a las personas. Los guardias tienen mucha experiencia y registran cuidadosamente cada centímetro de la ropa, especialmente las costuras, donde es más probable que se enganchen las cosas. Otro punto central del registro es el cuerpo del preso, donde se miran con atención los agujeros, ya que es más fácil esconder cuchillos o teléfonos móviles. Al preso que teníamos delante le registraron en búsqueda de muelles y pilas, y aunque no sabemos para qué utilizaba estas herramientas, desde luego que los guardias no le hicieron pasar un buen rato. Los asesinos aquí son despiadados, y hubo una vez un preso que mató a su madre a golpes con un banco porque no le dio dinero para comprar whisky. Al haber estado en contacto con estas personas durante mucho tiempo, los guardias han llegado al consenso de que solo siendo más despiadados que los reclusos se les puede someter y garantizar la seguridad de los demás, por lo que en esta prisión se ha rumoreado de vez en cuando escándalos de malos tratos a los presos. Sin embargo, cuando se les entrevista, los reclusos suelen guardar silencio y ninguno de ellos se atreve a mencionar el asunto, tal vez por temor al castigo de los guardias. A pesar de las duras condiciones, la comida aquí es bastante buena en comparación con otras prisiones de Rusia. El almuerzo consiste en pan, sopa de pollo y gachas de cebada, suficiente para alimentar a los presos. El periodista pregunta cuál es la diferencia entre las cárceles rusas y las de otros países de Europa y de América. Las cárceles de esos países son más abiertas, la comida es mejor y los presos tienen más contacto entre sí. Pero no creo que sea una buena forma de gestionar las cosas, dijo el alcaide. En las cárceles rusas, los delincuentes están más aislados unos de otros, no pueden compartir sus experiencias delictivas, nadie afecta a nadie y eso hace que tengan más miedo a la cárcel, lo que ayuda a reducir la reincidencia. Además de la prisión del Delfín Negro y la prisión central de Vladimir, hay otra prisión en Rusia que tiene una seguridad extremadamente estricta. Antiguo campo de concentración, se encuentra en una gélida tundra siberiana, donde están construidas la mayoría de las prisiones de Rusia, 149 en total, y la siguiente es la prisión número 17,
situada a lo largo del Gran Ferrocarril Siberiano. Esta prisión alberga a 1.200 reclusos, y cabe destacar que la mayoría de ellos no son violentos. Todos son primodelincuentes con condenas leves de apenas 5 años. En comparación con otras prisiones, los guardias no son demasiado severos, pero debido a la lejanía y a la ubicación desértica, muchos reclusos sufren enfermedades mentales e incluso se suicidan porque no pueden soportar la soledad. Siberia, que ocupa más de 1/4 parte de la superficie total de Rusia, suele estar poco poblada y los presos son transportados en tren. Cuando ingresan nuevos presos, tienen que enfrentarse a los desolados paisajes del camino y a las miradas de otros presos, lo que supone una horrible opresión que puede enfermarles psicológicamente. Para los presos nuevos, la etapa inicial es más difícil de superar. Experimentarán miedo, depresión y agresividad. Para ayudarles a superar mejor la etapa de novatos, a los recién llegados se les suele poner primero en régimen de aislamiento durante 15 días. Todas las mañanas, a las 6, los reclusos deben levantarse para hacer ejercicio matutino, soportando los gélidos vientos siberianos, con temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados bajo cero en el exterior. Pero los presos no tienen más remedio que aguantarse. Dmitry, moscovita de 24 años, fue detenido por tráfico de drogas y condenado a 4 años de cárcel. Lleva casi 3 cumpliendo su condena y no ha visto a su familia ni una sola vez. Pero dentro de unos días tiene que asistir a un juicio para defender su caso de excarcelación anticipada, y si las cosas van bien, podrá volver a casa antes. Ha podido escapar de su soledad estos últimos años gracias a la compañía de su compañero de celda, George. Él fue condenado a 5 años de cárcel por consumo de drogas. El traficante y el toxicómano se hacen amigos en la cárcel y los dos se animan, se ayudan y tienen muy buena relación, e incluso quedan para irse juntos de vacaciones cuando salgan de la cárcel. Para los reclusos de aquí, lo que más esperan es ver a sus seres queridos, y la atención de sus familias puede hacer que se sientan más tranquilos con su rehabilitación. Pero como la prisión está tan alejada, los familiares tienen que viajar en tren y gastar mucho dinero y tiempo para visitarlos, por lo que muchos presos llevan varios años sin ver a sus familias. George es uno de los reclusos más afortunados, ya que su familia viene a visitarle varias veces al año. Era el día de visita cuando tuvo lugar la entrevista con la prensa, y el padre de George llegó para visitarlo. Aquí, si se han dado cuenta, este padre se parece un poco al presidente de Rusia. Parece que la identidad de George no es simple. No se crean, es broma. La visita fue solo por 1 hora y la próxima visita será en unos pocos meses. Justo después de terminar la visita, se oyó de repente una sirena en el exterior, detectores de movimiento que vigilaban una fuga de presos y un par de guardias salieron corriendo. Se pusieron en posición elevada y prepararon sus armas listos para disparar, pero para su consternación, no se había escapado ningún preso ni había señales de huida en la nieve. Resultó que una ráfaga de viento había hecho que los detectores de movimiento juzgaran mal la situación, pero es fácil darse cuenta de que aquí los presos no tienen ninguna posibilidad de fugarse, y desde luego no tienen que pagar con su vida unos cuantos años de cárcel. En la prisión 17, a los presos que se portaban bien se les daba la oportunidad de trabajar, y aunque la paga era solo de unos pocos dólares al día, los reclusos estaban deseando ir porque así pasarían la aburrida vida en prisión. Al fin y al cabo, lo más duro de soportar en la cárcel no era la tortura física, sino la mental. A los presos que desobedecían las normas, los guardias los metían en una pequeña habitación oscura donde no les dejaban ver ni un rayo de sol. Todas las mañanas, después de despertarse, sus camas son inmediatamente cerradas con llave. Los prisioneros solo pueden mirar las 4 paredes durante todo el día. Este castigo sin duda hace que los prisioneros soporten una presión psicológica inimaginable, e incluso los prisioneros más rebeldes, mientras estén encerrados aquí, saldrán y se volverán muy obedientes. Por otro lado, la audiencia de libertad condicional de Dmitry estaba a punto de comenzar. Nervioso, se dirigió a su despacho, aunque le quedaba 1 año y 4 meses de condena, y si salía bien, podría ser puesto en libertad anticipada. La junta de la prisión le preguntó a dónde iría y qué haría cuando saliera de la cárcel. Там же, где я жил. Я был устроен в частное охранное агентство на электромеханика. За весь срок, который остался у вас до истечения срока, не подведете администрацию? Нет. Unos días más tarde, el consejo penitenciario dio su respuesta y el director de la prisión vino en persona a comunicarle el resultado. Хочу тебя обрадовать. Решением комиссии твое ходатайство поддержано. Ну так что давай, не подведи колонию.
Буду стараться, Иванович. Parece que George es más feliz que él. Esperemos que los dos salgan y tengan una buena vida. Es mejor que no vuelva a la cárcel en un futuro. Hey, si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte, y así veremos el mundo más grande. Hasta la próxima.